Gracias, Padre Santo, Señor, porque estamos en tu nombre, Señor, porque has diseñado este espacio para que podamos crecer en tu palabra, podamos crecer en tu conocimiento, Señor. A ti la honra y gloria, Señor, y te pido que tomes control de todo lo que se va a hablar aquí, de todos los temas que hemos preparado, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, para encontrar el mensaje personal que tenés para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque sabemos que este espacio está abierto por ti, Señor, y para ti. Que todo lo que tenemos, Señor, ha sido por tu gracia y su misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que mañana van a venir bendiciones nuevas. Mañana va a venir tu gracia y tu misericordia nueva como cada mañana, Señor. Toma control, Señor, de lo que se va a decir aquí, Señor. Y ayúdanos para estar siempre pegados Sí, a tu mensaje, a tu camino, Señor, y que no nos alejemos ni a izquierda ni a derecha. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. amén. Gloria a Dios. Estas últimas semanas, bueno, estas primeras semanas más bien, hemos estado hablando mucho sobre temas muy medulares en nuestra fe. Y hoy quiero que hagamos como un recuento de todos los temas que hemos estado hablando en las últimas semanas para terminar con este tema, que ya esta semana terminamos con este, con el Evangelio de Mateo y ya nos vamos al Evangelio de Marcos, que es un evangelio, o sea que vamos a ver otros temas igual muy, muy importantes. Mentira. Nos quedan 2 semanas de Mateo. No, mentira. Ya esta semana terminamos con Mateo. Y en Marcos vamos a ver otro tema que queremos revisar sobre el Evangelio de Marcos. Eh, las últimas 3 semanas hemos tocado 3 temas importantes. El primero fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo tema fue la gracia de Dios y la justificación. Estos 3 temas siento que son como la base de nuestra fe para poder caminar y entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Como les he dicho, estos primeros 3 meses, eh, el Señor lo que me ha dicho es que quiere que entendamos personalmente el mensaje que tiene para nosotros, que entendamos lo que tiene para mí Dios y cuál fue el sacrificio que Jesús hizo para mí, no tanto para el universo, para la iglesia, para el mundo, sino para mí personalmente. Entonces hemos tocado esos 3 temas, creo que son muy importantes para entender lo que Dios tiene para mí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si quiere don Álvaro, nos puede leer ahí 1 de Pedro 1 del 18 al 19. ¿Puede leerlo ahí, don Álvaro? Sí, claro. Eh, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. En ese estudio estuvimos hablando sobre el pecado y cómo en la obra de Cristo en la cruz eliminó el pecado y ya nuestra relación con Dios no pasa alrededor del pecado, sino más bien alrededor del perdón y la gracia. La idea es que eliminar toda la culpa y que nosotros confiadamente podemos llegar a Dios y con una nueva eh, visualización o como una nueva forma de verse, podemos acercarnos al Padre y tener una relación cercana con Él. En el momento en que el pecado se quita,
y el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, nuestra relación con Dios se basa en otras cosas, ya no en el pecado. Esto es un tema creo que es sumamente importante porque todavía al día de hoy sigo escuchando gente que dice, esa persona era muy buena, entonces se va a ir para el cielo. No, definitivamente el bueno o malo ya no es nuestra relación con Dios. Ya nosotros no nos acercamos a Dios en el tanto somos buenos o nos alejamos de Dios en el tanto somos malos. En el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Ya ahora nosotros nos acercamos a Dios cuando Él es nuestro, como cuando nosotros somos hijos de Él y nos alejamos de Dios cuando lo negamos o cuando no lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando no agarramos el regalo de la gracia. Entonces, es muy importante entender la obra de Cristo en la cruz, qué fue lo que exactamente hizo, y en ese primer estudio lo que vimos fue es que quitó el pecado. Ya nosotros no nos relacionamos con Él a través del pecado. Eso sí, tenemos que ponerlo en contexto y tampoco es que vamos a vivir una vida de sexo, drogas y rock and roll pretendiendo que así vive un hijo de Dios. No. Y eso lo estuvimos viendo en el estudio, hay una transformación de nuestro ser en el momento en el que nosotros nos consideramos hijos de Dios. En el segundo estudio estuvimos hablando sobre la gracia de Dios, un tema sumamente complejo para entender porque radica bajo el hecho de que Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, claro, si quieren leer ahí Mateo 20 del 1 al 16, son varias filminas. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vi a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraron nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es un tema muy, muy complejo porque en el tanto Dios es Dios, Él hace lo que quiera con sus recursos. Por eso aquí en esta parábola, ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? La parábola lo que pone es que un señor contrató a un grupo de personas a las 8 de la mañana, después llegó y volvió y llamó a otros a las 3 de la tarde y otros al final de la noche. Entonces, o a las 5 de la tarde, solo trabajaron una hora. Y Dios, y el Señor, a todos les pagó exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde la gracia de Dios la entendemos porque cuando la gente le reclama, dice, pero yo quedé con usted que le iba a pagar lo que le pagué. ¿Por qué es que usted cree que estoy siendo injusto? Porque a otro le pagué más o le pagué lo mismo que usted.
La gracia de Dios muchas veces radica o en el hecho de que lo que Dios acordó conmigo no necesariamente es lo que acordó con el otro o con los demás. Y entonces nosotros nos ponemos o nos enojamos con Dios porque creemos que merecemos más que el otro que tiene menos de trabajar en el viñedo. Y entonces empezamos a tener esos problemas con Dios, porque creemos que merecemos más. La gracia de Dios es el regalo inmerecido que Dios da a sus hijos y en el entendido de que es inmerecido. O sea, Dios murió por mí en la cruz, me salvó y yo no me merezco eso. Y no puedo caminar en la vida creyendo que yo me merezco eso o me merezco más que otros amigos o otros hermanos, ¿verdad? Ese fue el segundo tema que hablamos. Y el último tema que estuvimos hablando es de la justificación, otro tema sumamente complejo, que quiero que también como que analicemos. Y estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en los últimos 3 estudios para entrar en el estudio de ahora bajo una óptica clara. Aníbal, si quieres nos puedes leer ahí Romanos 5 del 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno perdón, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, para la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El tema de la justificación es qué es lo que Dios ve cuando me ve a mí. En el momento en que Cristo murió por nuestros pecados, Él toma la posición nuestra, que nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Entonces Jesucristo muere por nuestros pecados, toma la posición nuestra. Entonces cuando Dios me vuelve a ver a mí, no ve lo que hago yo o lo que he hecho yo, sino lo que ve es lo que Cristo hizo y el sacrificio de Cristo. Entonces dice, Esteban es un santo, Esteban merece venir aquí al reino de los cielos conmigo, porque él es bueno y perfecto. No, Esteban no es bueno y perfecto, Esteban es muy pecador, pero en el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, lo que se pone al frente de mí es Jesucristo. Entonces Dios ve a Jesucristo y los atestados de Jesucristo son los que me pasan a mí y yo entro en la colada ahí en el reino de los cielos. Esos son los 3 temas que hemos visto en estas últimas semanas para entender dónde radica nuestra fe y qué es lo que nosotros profesamos. No es por actos que nosotros vamos al cielo, sino es por gracia, o sea, por lo que hizo Cristo en la cruz. No es que mis atestados, lo que yo presento ante el reino, ante Dios, sino más bien es los atestados de Cristo. Y me relaciono con Dios no a través del pecado o de la justificación o de la arrepentimiento del pecado, sino a través de la gracia y del amor de Dios. ¿Okay? Esos son los 3 temas que entramos. Y esta semana, este primer trimestre, esta parábola es la parábola más importante que Dios me puso a mí para que estuviéramos entendidos de este tema que vamos a hablar ahora. Damos porque primero recibimos, ¿verdad? Entonces, Dixie, qué dicha que pudiste conectarte. Si quieres, puedes leernos ahí Mateo 18, del 21 al 35. Luego Pedro se le acercó y preguntó,
Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Si no entendemos el concepto de la gracia y si no entendemos el concepto de la justificación, se nos olvida que fuimos perdonados. Y fuimos perdonados de una gran deuda. Por eso es que esta parábola me gusta mucho. Era una deuda de millones, dice aquí la parábola. Eh, Le trajeron a un deudor que le debía millones de monedas de plata. O sea, era una deuda que esa persona no podía pagar. Resulta que en esta parábola se habla de jornales, es un día de trabajo. Cuando dice que le debía muchos jornales, se podía pagar con muchos días de trabajo. O sea, el señor ese muchacho tenía que vivir alrededor de 7 vidas para que poder pagarle la deuda que tenía. O sea, nunca iba a poder pagar esa deuda. Se la perdonaron. Y después va con sus amigos, con sus cercanos, con un siervo igual que él, y no le perdona la deuda. Así nos pasa a nosotros cuando no entendemos que nuestro camino era la muerte y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, fuimos cambiados del equipo de la muerte al equipo de la vida. Si nosotros no entendemos eso, difícilmente nos vamos a poder relacionar correctamente con nuestros prójimos, con la gente cercana a nosotros. Y por eso esta parábola es la que hace el enlace entre lo que hizo Cristo en la cruz con el tema que vamos a ver hoy, que es el servicio y el evangelismo. Cuando nosotros entendemos el pecado, cuando nosotros entendemos la justificación, cuando entendemos la gracia de Dios, y somos agradecidos con lo que Dios hizo por nosotros, el único camino lógico para nosotros es compartir ese mensaje, actuar de la misma forma con la que Dios actuó conmigo. Ahí radica el agradecimiento. Si este siervo hubiera entendido a profundidad lo grande que fue perdonado, llega donde este amigo y le dice, mire, a mí me perdonaron una gran deuda, se la perdona usted también. Y es que así somos nosotros, nos perdonaron una gran deuda, ¿cómo vamos a dejar de perdonar unas pocas monedas que nos debe el prójimo? ¿Cómo no vamos a llevar el mensaje de salvación a la gente que queremos? Si nosotros entendemos a profundidad
lo que Cristo hizo en nuestra vida. Nuestra vida cambia, nuestra manera de percibir las cosas cambia, nuestra manera de actuar debería de cambiar porque fue algo muy grande que Dios hizo por nosotros. Entendámoslo, y eso es lo que he querido hacer en estas últimas 3 semanas, pero para ponerlo en práctica, no para subirnos en un altar y decir, es que yo ya voy para el cielo. Entonces no se preocupen, voy a esperar aquí que me muera para irme para el cielo. El evangelio del reino, cuando Jesús vino a proclamar el evangelio del reino, es, ok, sí, fue perdonado, ya usted pasó del equipo de la muerte al equipo de la vida, ya usted puede llamarse hijo de Dios, pero ¿ahora qué? O sea, no es espere a morirse para irse para el cielo. No. ¿Qué está haciendo aquí en la tierra? ¿Cómo los hijos de Dios tenemos que poner en práctica aquí en la tierra? Entonces, por eso el servicio es tan importante y el evangelismo es tan importante. Entonces, en la llamada al servicio, Mateo nos habla mucho sobre la manera en la que podemos y debemos servir. Entonces, don Álvaro, si quieren, lea ahí Mateo 20, del 26 al 28. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiere ser el primero entre ustedes será su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Dios nos dio, ese regalo inmerecido, no se nos puede ir a la cabeza. No podemos pretender que somos especiales. No, el especial es Dios, que me perdonó. Y entonces, bajo esa óptica, yo sirvo de una manera o sea, yo soy el más pequeñito. Yo no me merecía estar aquí, pero Dios hizo una obra impresionante conmigo. ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa usted para poder entender ese mensaje? ¿Qué ocupa usted para que podamos caminar juntos? ¿A dónde puedo yo ayudarlo para que usted pueda caminar conmigo y pueda recibir el mismo regalo inmerecido que recibí yo? ¿Cómo hago yo para ayudarle a usted? Jesús establece el liderazgo basado en el servicio. Y ahora, Caro puede estar muy clara sobre eso, ese es el tema boom en las empresas, el liderazgo a través del servicio, no a través de una posición autoritaria, ¿verdad? No es que el jefe es jefe porque lo nombraron jefe, no, el jefe es líder porque sirve a los demás, porque ayuda, porque se vuelve parte del equipo y parte del engranaje para sacar adelante alguna tarea. Ese ejemplo que Jesús puso, tiene que ser el ejemplo que nosotros tenemos que llevar por donde quiera que vayamos, en nuestra vida profesional, en nuestra vida ministerial y en nuestro quehacer y nuestros contactos que tenemos con nuestros amigos. ¿Cómo puedo yo ayudarle a usted para que reciba igual que yo recibí ese regalo inmerecido? El servicio de los más necesitados, y este creo que es un tema muy importante para la iglesia, y quiero ponerlo un poquito en perspectiva. Caro, si quieren leer ahí Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí está Jesús diciendo, sirvan, cuídense, protéjanse, porque cada vez que ustedes le hacen eso a alguno de esos más pequeños, me lo hacen a mí. El servicio y nuestro servicio, nuestra forma de hacer las cosas, debería de ser como si se lo estuviéramos haciendo a Dios, a nivel de perfección. No es, ok, esta persona se porta bien conmigo, entonces yo le retribuyo o le pago lo bien portado que ha sido conmigo o lo especial que ha sido conmigo, entonces le doy a esa persona lo que ocupe. Esa no es lo que Jesús está enseñando aquí. Lo que Jesús está enseñando es, Dios ha sido bueno con usted. Entonces, usted es bueno con los demás para darle gracias a Dios por lo que hizo. El agradecimiento por el trabajo o por el regalo que Dios nos dio, no es
servirla, no es honrar a Dios o adorar a Dios. Muchas veces la gente cree que Dios quiere que nosotros, o el fin que Dios hizo que a nosotros era para que nosotros lo adoráramos a Él. Yo no creo eso. El fin que Dios nos hizo a nosotros es para que nosotros extendiéramos su mensaje y extendiéramos el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero la manera en que nosotros podemos agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado a nosotros es servirle y ayudar a gente en necesidad, ayudar a la gente que lo necesita. No porque esa gente se lo merezca, en el sentido de que esa gente me dio a mí, entonces yo le devuelvo. No, Dios me dio a mí, entonces yo le doy a esas personas. Y tienen que ser estos actos o estas formas que nacen de un corazón agradecido con Dios. No nacen con un corazón para ganarme el favor de Dios o porque es mi obligación en el cielo, sino más bien es como una consecuencia del agradecimiento que tenemos por lo que Dios hizo por nosotros. El servicio cristiano, y no solo dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino a los más necesitados, demostramos el amor que Cristo tuvo con nosotros por medio de esas acciones que nosotros vamos haciendo. Y el mandato del evangelismo, la gran comisión. Después de que Cristo muere, resucita, le da lo que se llama la gran comisión al pueblo, a los que estaban ahí viéndolo, y entonces le pone aquí lo que Mateo 28 dice. Kenita, no sé si puedes leer ahí Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí hay varios tips o varias cosas importantes que quiero que veamos de la gran comisión. O sea, es ahora que ustedes entienden que yo morí por ustedes y resucité, les di un regalo de la gracia de Dios y un regalo inmerecido, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todas las naciones es, olvídense de judíos, olvídense de pueblos, es a todo el mundo. Pasamos de un tiempo de la ley a un tiempo de la gracia. Y eso es una de las cosas más importantes a la hora de leer el Antiguo Testamento y leer el Nuevo Testamento. Y cómo podemos nosotros caminar en el Antiguo Testamento y cómo deberemos caminar en el Nuevo Testamento. Cuando vemos que Dios tenía un pueblo escogido y le daba bendiciones a este pueblo y mataba a los demás pueblos, uno dice, bueno, ¿por qué es ese Dios tan raro, verdad? Porque era el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Jesús dice, vea, vayan a todas las naciones. Este mensaje es para todas las naciones. Si lo traemos a nuestra realidad, no es que nosotros vayamos a los samaritanos o que vayamos a los egipcios o que vayamos a los griegos, que es lo que pasa en aquel lado del mundo. No, es aquí, en nuestro metro cuadrado, a todas las personas que están cerca de nosotros. Gente que uno considera buena y cercana a Dios, y gente que también uno considera que no está buena, que no es tan buena y ni cercana a Dios. Hablemosles de lo que Cristo hizo en nuestra vida, cómo fuimos nosotros transformados. Pero la palabra clave es hagan discípulos. Y creo que ahí es donde la gran comisión se nos ha perdido en el camino. No es que le hablemos de Dios, no es que le contemos cosas y lo dejemos ahí y nos vamos. El hacer discípulo es, venga, camine conmigo. Caminamos juntos y entonces el discípulo ve lo que está haciendo el maestro y replica lo que está haciendo el maestro. Pero entonces eso habla mucho de nuestro testimonio. O sea, la gente tiene que vernos a nosotros y decir,
mira, en el momento en que yo veo como Dixie hace negocios, así es como un cristiano hace negocios. Ok, yo voy a igualar eso, yo voy a, quiero parecerme a Dixie como a Dixie hace sus negocios, porque la gente nos está viendo. En el momento que nosotros decimos que somos cristianos, para bien o para mal, la gente nos está viendo y nos dice, ok, así es como pasa su tiempo de ocio un cristiano. Así es como se comporta un cristiano en una fiesta. Así es como se comporta un cristiano en la oficina. Así es como se comporta un cristiano cuando tiene que resolver algún problema o cuando metió la pata y tiene que pedir disculpas. Así es como un cristiano camina. Así es como un cristiano se desenvuelve. Así como es como un cristiano reacciona. Eso es hacer discípulos. Que una persona lo vea a uno y dice, yo quiero parecerme a esa persona. Bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente no nos podemos olvidar de que no es una ideología o no es un concepto. El cristianismo son nuestra relación con Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que hay un código de ética que tiene que regirnos a nosotros en el tanto vamos caminando. Entonces, el evangelismo tiene que ser algo vivencial, tiene que ser algo del día a día, tiene que ser algo de nuestra manera de actuar, debe ser una manera evangelística de actuar. Muchas veces el evangelismo se cree que es como que, ok, agarre la Biblia, vayas a una parada de bus y empieza a gritarle a todo el mundo, arrepiéntese bola de pecadores. Ese no es el evangelismo o la gran comisión que Cristo puso aquí, o no es como yo lo interpreto, sino más bien tiene que ser algo vivencial, algo del día a día. No es algo que yo vi una persona y nunca más la volví a ver. No, debería ser algo del acompañamiento de esa persona a través de las diferentes situaciones con las que va pasando. Entonces, ese mandato es un mandato directo que Jesús nos pone y no solo predicar a los discípulos, sino también enseñarles a vivir a la gente con respecto al Evangelio. Lo que muchas veces se cree o se dice que es pescar en pecera. Hablarle de Dios a la iglesia es la cosa más fácil que existe. Pedirle a la gente arrepentimiento en la iglesia es la cosa más fácil que hay. Presentarle a Cristo a la iglesia es la cosa más fácil porque todo el mundo dice, lindísimo, me encantó lo que dijiste. Pero esa no es la gran comisión. La gran comisión es presentarle a Cristo al que no conoce a Cristo. Presentarle a la iglesia al que no conoce la iglesia. Reaccionar de una manera positiva al que normalmente reacciona de manera negativa. Esa es la gran comisión y ese es el verdadero evangelismo que tenemos que hacer. Y es una cosa del día a día y es una cosa que todos deberíamos de caminar en ese sentido. Y a predicar con valentía. Don Álvaro, si quiere nos lee Mateo 10, 7 y 8. Y, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a enfermos, limpiad a leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. El evangelio y el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder. No es con las herramientas humanas con las que nosotros presentamos el evangelio. Si nosotros caminamos con un Dios de poder, caminamos en el poder de Dios. Si nosotros caminamos con fe, caminamos en un Dios poderoso que nos acompaña. Y estas cosas suceden. Sanamos enfermos, limpiamos leprosos, resucitamos muertos, echamos fuera demonios. El regalo que Dios nos dio a nosotros es para compartirlo. Y el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Entonces, si caminamos nosotros con ese Dios y conocemos a ese Dios, vamos a caminar en cosas sobrenaturales. De hecho, los milagros, muchas veces en la Biblia, la palabra que se usa es señales. Si una persona que no conoce a Dios, que está peleado con la iglesia, tiene una enfermedad, usted le dice, ¿puedo orar por usted? Y esa persona se sana milagrosamente, lo único que puedas decir es,
Eso es una señal de que el Dios de Esteban existe, que el Dios de Esteban es verdadero. Entonces empiezo a caminar y digo, yo quiero conocer ese Dios, porque antes estaba enfermo y ahora no lo estoy. Yo creo que es más fácil que los milagros sucedan con la gente que no conoce de Dios o que está en ese proceso de conocer a Dios, porque son las señales que esa persona necesita para que verdaderamente crea en Dios. Y no estoy diciendo que los milagros no le pasen a la gente cristiana, pero es más fácil que suceda. Entonces, si usted se envuelve en esa actitud de evangelizar, el reino de los cielos y las señales lo van a acompañar. Esa es la promesa de Dios. Y esas señales le van a ayudar a usted a mostrar ese Dios todopoderoso que tenemos. Entonces, al final de cuentas, no son sus palabras, no son la forma que usted lo dijo, o lo mucho que usted ha estudiado la palabra de Dios o la Biblia, o lo que se ha preparado para dar ese mensaje. Lo importante es el Dios que lo respalda a usted, con quién camina usted. Ahí empieza a ver el verdadero evangelismo sobrenatural. Cuando usted dice, mire, yo la verdad es que no dije gran cosa, simplemente me dispuse a hacer algo que Dios me pidió que hiciera. Tampoco soy gran servidor, porque simplemente estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Pero Dios respalda ese trabajo y suceden estas cosas sobrenaturales. Entonces, en este pasaje es muy interesante porque Jesús como que de alguna manera pone una prueba o pone como un ensayo a los discípulos y les dicen, vayan de dos en dos, les dio ciertas indicaciones, vamos a ver cómo les va. Y venían felices los discípulos diciendo, mire, era impresionante cómo empezaban a suceder las cosas, ¿verdad? Simplemente porque fueron y caminaron por fe y caminaron con respecto a lo que Jesús les pidió y reflejando el amor de Dios que estaban caminando. ¿Okay? Y el quinto punto, no temer al rechazo. Caro, si quieren lees ahí Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estaba viendo un, este, un mensaje sobre una de las pruebas de que la historia bíblica es cierta. Y una de las pruebas es que los testigos de esas pruebas no tuvieron una vida muy agradable. Eh, Casi todos murieron de una manera trágica, tuvieron escasez, fueron a la cárcel, eh, recibieron latigazos. Eso prueba de que lo que estaban diciendo no era conveniente para ellos decirlo. Igual nosotros. No es que en el momento en que nosotros abramos la boca, la gente se va a abrir de par en par y y vamos a recibir un montón de bendiciones. No, a veces nos van a ver con malos ojos o a veces no van a recibir lo que nosotros estamos dando. Pero recordemos, estamos sirviéndole a Dios. Es para Dios, que sí reconoce el trabajo que estamos haciendo. Es para Dios que sí agradece el trabajo que estamos haciendo. Y si la persona lo recibe o no lo recibe, tal vez ahí la semilla está puesta y va a llegar otra persona en otro momento y va a hacer el twist que esa persona estaba necesitando. Lo que sí no podemos nosotros decir que porque esta persona no recibió o no reaccionó de la manera que yo esperaba que reaccionara, entonces Dios no me está respaldando o Dios no está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. O que fue un tiempo perdido. Para nada. La palabra de Dios dice que nunca se vuelve vacía. Nosotros sembramos la semilla y si esa persona no la recibe, primero que nada, es responsabilidad de esa persona. Y segundo, esa semilla no se va a quedar ahí vacía. Siempre va a existir ese proceso de algún tipo de separación de la gente, como que no me gusta. Por eso tenemos que ser estratégicos. Por eso siento yo que tenemos que ser innovadores. Por eso tenemos que saber cómo decir las cosas y pedirle a Dios el consejo de cómo decirle las cosas de acuerdo a lo que esa persona está necesitando.
Hay un pasaje muy interesante donde Pablo llega a Grecia y hay un montón de templos, de un montón de reyes y un montón de dioses, y Pablo empieza a hablar de uno de esos templos y empieza a hablar de uno de esos dioses y dice que ese dios es Jesús. Y cuando usted lo ve a la luz de la palabra, dice, es una herejía. O sea, lo que dijo fue una barbaridad. Pero lo que hizo Pablo fue poner en contexto el mensaje del Evangelio para que el pueblo eh, con esa creencia y con esa cultura pudieran recibir correctamente el mensaje. Y mucha gente recibió a Cristo y la iglesia ahí creció montones. Pero hay que saber cómo llegarle a la gente, qué decirle y en qué momento decírselo. El servicio y el evangelismo son esenciales en la vida cristiana. Servimos a Dios sirviendo a otros y evangelizamos con palabras y acciones. Mateo nos recuerda que seguimos el ejemplo de Cristo como quien vino a servir, a proclamar las buenas nuevas con amor y con valentía. Entendiendo lo que hemos visto estas últimas 3 semanas, lo lógico, el camino lógico es el servicio y el evangelio. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, comentario o queja. Todo bien, entonces. Esteban, Dígame. ¿qué piensas tú de la gente que uno llega a conocer en la vida y que no reconoce a Dios, se autodenominan agnósticos o ridiculizan la creencia de uno? Y luego cuando están muy, 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 muy mal, casi que a punto de muerte, dicen, por favor, ora por mí, pídele a tu Dios, ya me redimí. Es cierto eso. Eso es miedo, eso es que les dio mucho miedo de lo que va a venir. O hay unos que dicen, no, que ahora sí creen porque les han venido a orar o a darles ánimos. ¿Qué crees tú de eso? ¿Y qué pasa? ¿Son recibidos, no son recibidos? Porque al final no lo han vivido. O sea, uno no es quien para juzgar, pero yo siempre he tenido esa duda que qué es lo que les pasa, o sea, qué miedo. A mí me da mucho miedo llegar a eso. Espero que nunca me toque vivirlo tan de cerca, pero pucha, lo ves, lo escuchas, hasta en películas uno lo ve y hay veces que pasan cosas raras. Este, pero ¿tú qué piensas de eso? Vamos a ver, desde una óptica bíblica es lógico, ¿verdad? Desde una óptica humana, eh, hay un dicho que dice que la gente no escarmienta en zapato ajeno y tiene que irle muy, muy mal en la vida para que lo único que puedan hacer es ver para arriba. Cuando alguien está tan al fondo, tan al fondo, tan al fondo, lo único que puede hacer es ver para arriba. Y a veces Dios permite esas situaciones tan difíciles para que esa persona eh, vuelva a ver a Dios y reaccione correctamente. Entonces es muy triste que una persona tenga que llegar a algo tan feo para poder recibir el Evangelio, ¿verdad? Y para poder recibir a Cristo. Entonces, pero sí, hay gente que solo así reacciona. ¿Verdad? Hay gente que se cree doña toda y que cree que no necesita de nadie y en el momento en que se pierde todo es que se da cuenta que necesita de alguien. Por eso, evangelizar, y esto va a sonar bien feíto, pero evangelizar pobres es fácil, evangelizar ricos es más difícil, porque hay una persona que tiene mucho dinero, dice, ¿para qué yo necesito a Dios? Si tengo todo lo que necesito. Cuando se da uno cuenta que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas familiares, que tienen problemas de pareja, que tienen problemas de todo tipo, uno se da cuenta, la plata no sirvió para nada, ¿verdad? Más bien trajo más problemas, ¿verdad? Y cuando usted ve una persona que tiene a Dios en su corazón muy, muy profundo y además tiene una bendición económica, esa persona verdaderamente vive plena, vive feliz, ¿verdad? Y una persona que conoce a Cristo muy temprano en su vida puede desarrollarse de una manera mucho más amplia que una persona que en el final de su vida conoció a Cristo y se murió, ¿verdad? Definitivamente el desarrollo de una vida cristiana y especial, ojalá desde joven, lo ayuda a tomar mejores decisiones en su vida, lo ayuda a tomar, a preservarse, a tener su pareja, a tener su vida matrimonial y todo como un orden de acuerdo a lo que Dios
puso, entonces va a tener una vida de mucha más bendición que una persona que tuvo una vida, como digo, de sexo, drogas y rock and roll, y al final de su vida, con su vida hecho un colocho, pero muere, recibe a Cristo, muere y se va para el cielo, ¿verdad? Definitivamente, y lo que vimos en esa parábola que les pagó diferente, o a todos les pagó lo mismo, no importa si trabajaron poco o mucho, lo que queda muy claro es que todos van para el cielo. O sea, si usted antes de que se muera recibe a Cristo en su corazón, no importa su vida, no importa lo que hizo, no importa su pecado, va para el cielo. Y a veces los que recibimos a Cristo muchos años antes de morirnos, vamos a estar reclamando como, hey Dios, pero ¿por qué ese? Toda la vida que hizo, todo lo que no se merece estar aquí. Y Dios le va a decir, mire, usted tampoco se merece estar aquí. Yo hago con mi gracia lo que me dé la gana, ¿verdad? Entonces, no es el tipo de vida que usted vivió, sino a quién tiene en su corazón en el momento, o sea, quién es su Señor en el momento antes de partir. Definitivamente usted va a tener una mejor vida si usted desde pequeñito Claro. conoce a Cristo, y entonces va a tener una vida mucho más ordenada, mucho más, de mucha más bendición que una persona que no, ¿verdad? Pero todos van para el cielo, definitivamente, si reciben a Cristo en su corazón y lo hacen su Señor, ¿verdad? Porque muchas veces es de la boca para afuera. Y hay otro pasaje que a mí me asusta, que es cuando llegaron los discípulos Dios, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre dimos diarios a la gente, en su nombre sanamos. Y que Dios le dice, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Apártense y se van para el infierno, porque no todo el que me llama Señor hace mi voluntad y se va para el cielo, ¿verdad? Entonces muchas veces las cosas pasan de la boca para afuera, ¿verdad? Muchas veces la gente llega a una zona de confort y cree que porque hacer cosas de cristiano ya se vuelve cristiano. Y no. La palabra de Dios lo que dice es, si usted hace al Señor su Dios y lo obedece, entonces obtiene la vida eterna. O sea, en el momento en que usted se vuelve cristiano, es en el momento en que usted dice, Cristo es mi Señor, y entonces yo le hago caso a mi Señor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, sí, van a ir para el cielo, aunque nos guste o que no nos guste, van para el cielo. Increíble, qué bien. Así es Dios. Y por eso esta parábola me encanta, porque dice, es ilegal que yo haga lo que quiera con mi plata. Ujú. Y es igual lo que Dios dice con su gracia y con su misericordia. Él hace lo que quiere con su gracia y su misericordia. Definitivamente. No sé si tienen alguna otra duda. Otra, Otra, cuando dale. uno ya está, una persona ya murió, ya está declarado muerto. El espíritu dicen, no sube, se quedó aquí. Y te dicen, pidan por esa persona, pidan por el alma de esa persona porque está atormentado. Y tú sabes cómo ha sido en vida. Tú lo haces, y si lo haces siendo tú, por ejemplo, que todos sabemos quién eres tú, y ya él descansa o ya no descansa esa persona. ¿Y qué pasa con eso? Ok. Bueno, la palabra de Dios dice que estamos en una prueba. Esta Ujú. vida es una prueba. Y en el momento en que morimos, se acabó la prueba. Y que los que se mueren, los muertos no tienen ninguna relación con los vivos. Entonces, en el momento en que morimos, ahí se acabó la prueba, ahí se acabó la oportunidad Hasta ahí. y nos vamos para el cielo o para el infierno de acuerdo a quién teníamos como nuestro Señor. Entonces, la Iglesia Católica se, después de muchos años, que no quiero decir lo que se inventó, pero sí se lo inventaron, el purgatorio. El purgatorio no es bíblico. El purgatorio es un lugar, un limbo, en donde están las almas en pena, y si usted ora, y no solo eso, antes, si usted echaba platilla a la iglesia, Actualmente igual, pagas las misas. y entonces usted echa la platilla, y entonces esa Uh, alma se va para el cielo. Eso no es bíblico. O
sea, la Biblia no habla del purgatorio, la Biblia no habla de las almas en pena. La Biblia lo que dice es, los vivos, los muertos no quieren nada con los vivos, ya esa relación se pierde totalmente. Entonces no es que las almas están aquí en la tierra y que hay que orar por ellas o que me apareció mi abuelita y eso es otra cosa totalmente. Esos No, no son bichos, los que están ahí afuera, esos son bichos, punto. eso es parte del mundo espiritual que sí nos rodea, al mundo natural, pero no son nuestros muertos, no son nuestros familiares. El alma ya llegó a otro lugar y de acuerdo a quien tenía en su corazón, va para el cielo o va para el infierno. Entonces, Ok. por eso es que hay que trabajar tanto y por eso hay que hacer tanto aquí en la tierra y cuando está en vida Vida. para que las personas que nosotros queremos verdaderamente reciban la bendición de el regalo inmerecido que nosotros recibimos. ¿Verdad? Entonces, les toca Perfecto. en su momento. ¿Qué preguntas Gracias. más difíciles, Dixie? Es que con todo lo que te escuché, todo me empezó a venir, yo sí ¿Está necesito. bien? ¿Está bien? Gracias. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta, ojalá más facilita que las de Dixie. Estamos entonces.